Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Rodríguez. Actualmente es estudiante de psicología primer semestre. Junto con mis compañeros Yuli Mayerly Segura y Julián Heredia Delgado, vamos a desarrollar el tema de la entrevista, ya como trabajo final para introducción a la psicología. Yo voy a ejercer el rol de entrevistado, de psicólogo organizacional y mis compañeros de entrevistadores. Esperamos les guste. Bueno, mi nombre es Ángel Rodríguez. Soy psicólogo de la Universidad de la Arandina. Me gradué hace más o menos 3 años, un poco más. Y estoy ejerciendo en psicología organizacional desde hace el mismo tiempo, desde que me gradué. Mm, en la mayor parte del tiempo he estado en el tema de selección y en temas netamente organizacionales. Y no tengo actualmente estudios posteriores al pregrado, únicamente la certificación de Wartec, 16 campos. Sí tengo planeado estudiar la gerencia en gestión humana. Es lo que tengo proyectado más o menos un año, empezar a hacer la especialización. La primera pregunta es, ¿qué es la psicología organizacional? Bueno, la psicología organizacional es básicamente la rama de la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento de los seres humanos en su rol como empleados. Básicamente con el interés de aumentar la productividad de los empleados. Entonces, es buscar estrategias para que las personas estén cómodas y felices en su rol de empleados, ya que de esta forma se genera una mayor productividad. Entonces, pues hay diferentes roles como psicólogo organizacional dentro de una empresa, pero básicamente es el fin. Señor Ángel, ¿cuánto lleva ejerciendo actualmente como psicólogo organizacional? Bueno, yo llevo básicamente 3 años como psicólogo organizacional. Mis funciones son las de selección, básicamente. Y mis responsabilidades son seleccionar las personas que más se acoplen a un perfil ya definido. Entonces, a mí me dan un perfil psicológico para un cargo determinado y pues mi labor es buscar que los candidatos cumplan con esos requisitos. Entonces, eh, se aplican pruebas psicotécnicas y una entrevista. Eventualmente también se aplican pruebas de personalidad dependiendo del cargo, eh, pero pues únicamente utilizamos Wartec como pruebas de personalidad. Ya pruebas psicotécnicas sí varias y pues dependiendo de la naturaleza del cargo se aplicaría. Y pues mi labor es entregar un informe donde digo si esta persona cumple o no, cuál fue el resultado de sus pruebas, cuál es la interpretación que le doy a estas y pues cuál fue el resultado de la entrevista. Entrando en la tercera pregunta, ¿en qué ámbitos profesionales puede desempeñarse un psicólogo organizacional? Bueno, la psicología organizacional tiene digamos que varios frentes dentro de una empresa. Por ejemplo, está el de jefe de gestión humana, este también puede ser un psicólogo y este va a tener, por ejemplo, objetivos como velar porque todos los empleados cuenten con sus herramientas de trabajo, porque el clima organizacional sea el más óptimo, porque básicamente todos los empleados estén cómodos. eh, si hay algún tipo de necesidad de algún empleado por apoyo psicológico, puede ser el jefe de gestión humana quien se la brinde o puede remitirlo también de caso de ser necesario a otro psicólogo. En fin, está la persona de bienestar. La persona de bienestar tiene una labor mucho más sensible y mucho más importante, que es, por ejemplo, eh, tener muy presente cosas de motivación para los empleados, como fechas especiales, como salidas
recreativas para los empleados, buscar que los empleados estén siempre contentos con la organización, que se sientan identificados, que tengan como ese amor por la empresa. Entonces los de bienestar van a ser esos psicólogos que buscan estrategias para que las personas quieran a su empresa, ¿sí? Ya que pues pasan la mitad de la vida en ese cargo, entonces hacerlo lo más ameno posible. Buscar estrategias para que, por ejemplo, los vendedores vendan más o para que las personas de producción lo hagan mejor. Y está también el psicólogo de selección. En este caso, el psicólogo de selección es la persona encargada de seleccionar las personas que más se acoplen a la empresa, conociendo la estructura organizacional y el clima que se maneja, buscar una persona que se pueda acoplar con mayor facilidad y que pueda pues aportar lo mejor de sí. ¿Qué tipo de problemáticas maneja un psicólogo organizacional? Bueno, problemáticas o temas. Bueno, problemáticas pueden ser varias. eh, Desde la perspectiva que se buscan que las personas estén cómodas y felices, entonces pueden haber muchas actitudes que vayan en detrimento de esta condición. Por ejemplo, cuando hay chismes o enemistades, eh, hay que, hay que utilizar diferentes herramientas para evaluar qué tan complicada o no puede llegar a ser la solución. Hay que mirar cuáles son las personas más conflictivas, hay que intentar mediar con ellos, hay que intentar solucionar los problemas, ya que pues una persona que está tranquila laborando pues va a ser mucho más productiva y aparte de que va a trabajar más, va a dejar trabajar más. Eh, Nivelar temas como las relaciones, que no se presenten ese tipo de cosas o si se presentan que sean como controladas, que no interfieran con sus funciones. Eh, Hasta para, por ejemplo, un psicólogo encargado en la parte de selección como yo, eventualmente se presentan situaciones en las que tiene que aprender a manejarlas. Sí, como por ejemplo decirle a una persona que llegó a su tercera entrevista después de 5 citas, decirle, no, mire, la verdad usted no es la persona que estamos buscando, se tiene que hacer con mucha inteligencia. ¿Sí? No es simplemente decirle a la persona que no sirvió o que ya, sino hay que buscar estrategias para no afectarla. Y no, básicamente cuando se busca el bienestar de una persona hay muchas cosas que pueden llegar a afectarlo. Entonces, no solamente como psicólogo organizacional, sino como psicólogo, como persona, hay que buscar estrategias para que las personas que están alrededor de uno estén cómodas. Entonces, sí es cierto que el rol de psicólogo le da a uno herramientas para solucionar con más efectividad ciertas problemáticas. ¿Con qué grupos o poblaciones trabaja usualmente un psicólogo organizacional? Bueno, ¿con qué grupos trabajaría un psicólogo organizacional? Bueno, básicamente son empleados, ¿sí? Sin embargo, dependiendo de cada organización, ahí se generan algunos subgrupos. En mi caso, por ejemplo, que en la empresa en la que trabajo actualmente hay planta de producción, entonces dividimos todos los planes en los operativos y en los administrativos. Ya hay que tener diferente tipo de consideraciones con cada grupo. Entonces, digamos que esas son las poblaciones con las que trabajo actualmente. No es lo mismo hacer un proceso de selección para un cargo operativo, además porque suelen ser varios cargos, es un tema mucho más masivo, que hacer la selección de una vacante administrativa. Este tipo de vacantes tienen condiciones distintas que toca tener en cuenta. Básicamente esos son los grupos con los que trabajo. Señor Ángel, ¿qué tipo de limitaciones en las acciones o intervenciones tiene un psicólogo que ejerce en el campo organizacional respecto a los demás?
Bueno, las limitaciones. Básicamente, como no estoy en un campo clínico, aún siendo psicólogo, tengo el criterio formado como para decir, esta persona puede llegar a tener X o Y patología, sin embargo, no lo puedo diagnosticar. Entonces, si se llega a presentar algún empleado con algún desorden o con algún problema como tal que ya no se pueda manejar, una depresión mayor, una cosa que ya sea, digamos que de consideración, en ese caso ya la empresa como tal no puede actuar. Y el psicólogo tampoco. Por ética no se debe hacer. Entonces en este caso lo mejor es remitirlo con algún psicólogo que le preste el servicio. A veces por la EDP, dependiendo si se presentó alguna situación en la empresa o si son temas netamente personales con la EPS. O pues se le dice que se le aconseja que lo mejor es que visite a un profesional en psicología clínica. ¿Qué más limitaciones que podamos tener? No, eventualmente hay pruebas que, como las de personalidad, que requieren una instrucción muy avanzada. Entonces, si por ejemplo la empresa decide implementar cierto tipo de pruebas psicotécnicas o de personalidad, tiene que haber una persona capacitada para que las interprete. De lo contrario, pues no se va a hacer una interpretación eh, acertada. De resto, no, digamos que la ventaja de estar en una empresa es que el cargo está diseñado para que un psicólogo con mis capacidades, por ejemplo, con las capacidades que el cargo requiere, pueda desempeñar sus funciones. ¿Con qué grupos interdisciplinares puede trabajar un psicólogo organizacional dentro del ejercicio profesional? Bueno, grupos interdisciplinares. Bueno, básicamente, en el campo de la psicología organizacional hay que trabajar de la mano con profesionales de diferentes índoles. Y aquí uno trabaja normalmente con los jefes de diferentes áreas y con los directivos. Entonces, por ejemplo, en selección se busca un fin en común y es que se une X área con selección para buscar un perfil, para armarlo o para cubrir una vacante. Entonces, se puede gestar una reunión en la que ellos con sus conocimientos administrativos y el jefe, por ejemplo, inmediato con sus conocimientos técnicos y un psicólogo organizacional armamos el perfil de esa persona. Entonces, miramos cómo se busca, con qué tipo de características educativas, con qué tipo de características técnicas, con qué tipo de características de personalidad, para que se acople rápidamente a la organización, para que sea muy productiva, para que pueda acoplarse bien a esta requisición. Entonces, pueden ser varios los, los profesionales que pueden aportar, pero pues siempre buscando completar esa vacante. ¿Sí? Siempre en pro de la organización, siempre teniendo en cuenta que es la identidad de la empresa a la que se debe acoplar esta persona. Entonces, sí, son muchos, pero digamos que depende como tal de cada vacante, en mi campo como tal de selección.
¿Considera usted que el psicólogo organizacional debe tener en cuenta aspectos éticos específicos dentro de este campo? Sí, claro. Dentro de, dentro de todo lo que compone psicología, siempre van a haber aspectos éticos y siempre vamos a tener que ser muy cuidadosos con los cargos que ocupemos. Entonces, respecto específicamente a psicología, uno debe conocer sus limitantes. Yo no puedo diagnosticar a una persona, yo no puedo hacer intervención en grupos, yo no puedo sugerir una terapia, porque yo, como Ángel Rodríguez, considero que no tengo esas capacidades aún. Entonces, eventualmente existirá el psicólogo organizacional que tenga esa formación y que lo pueda hacer, pero pues debe ser sincero consigo mismo y decir si realmente está formado para hacerlo, si tiene los conocimientos para hacerlo o no. Entonces, yo por ética no lo haría, porque considero que me falta, me falta. Yo en este momento estoy trabajando en temas organizacionales y siento que los manejo muy bien, pero ya temas clínicos no manejo. Entonces, yo no puedo hacer un diagnóstico, por ejemplo, porque no es mi campo. Entonces, y ya como respecto al tema de selección, yo no puedo seleccionar a una persona porque sea linda o no, porque me cayó bien o no, todo tiene que tener su justificante. Entonces la empresa provee unos formatos que uno diligencia donde justifica el por qué sí sirve o por qué no sirve esa persona, por qué la descarté o por qué definitivamente fue seleccionada. Sí, además que debo también contar con el visto bueno de el jefe inmediato y del gerente de la corporación. Entonces, estos, todos los factores están conjugados para que se actúe de la forma más ética posible y que la persona que se seleccione eh, sea seleccionada por sus capacidades, por su experiencia, por su educación y no por sus rasgos físicos, no por su etnia, no por cosas que no le van a aportar en su desempeño de sus funciones. Hablando de los campos de acción de la psicología, ¿qué hace que la psicología organizacional sea diferente a los otros campos? Bueno, básicamente lo que diferencia la psicología organizacional del resto de disciplinas dentro de la psicología es que nosotros nos fijamos mucho en lo que la empresa opine, en lo que la empresa busque, es ella la que nos da los parámetros. Eh, yo como psicólogo pongo la parte técnica, pero ellos me dan todas las directrices. Ellos me dicen qué quieren y yo busco la forma de que eso se cumpla. ¿Sí? Básicamente utilizando mis herramientas de psicología. Eh, además yo estoy cumplo horario, tengo una oficina. eh, si a la empresa le parece bien por mi uniforme, uso uniforme. Eh, mi tema es con los empleados. Busco que la productividad se suba, entonces también trabajo con niveles de producción. Entonces a mí me pueden decir, Ángel, ¿por qué los vendedores dejaron de vender? Entonces yo empiezo a utilizar mis herramientas para solucionar ese tipo de problemas. ¿Qué alternativas de formación ofrece actualmente la Academia a los psicólogos organizacionales a nivel de posgrado? Bueno, en el mercado actualmente hay varias opciones para posgrado. La mayoría apuntan a gerencia de gestión humana o a temas de bienestar laboral. Estas son como las que están en auge. ¿Usted podría decirnos o aproximarnos cuál es el salario promedio que puede tener actualmente un psicólogo organizacional? Bueno, el salario para un cargo como el mío, que es en selección, o sí, para un psicólogo de selección de cualquier empresa, oscila entre los 1.300.000 a 2 millones de pesos. Eso depende en gran medida también de la experiencia, de la cantidad de empleados en la organización y de la cantidad de vacantes que se generen mensualmente. Entonces, si hay mayor cantidad de vacantes,
es un salario más alto. Ya para psicólogos organizacionales, pero que no sean de selección, sino de gestión humana, es un rango un tanto más alto. Ellos básicamente tienen las funciones de descargos y funciones netamente administrativas y oscilan de 2 millones a 3 millones dependiendo mucho de la empresa también. Si la empresa es una multinacional, pues suele pagar más. Si es una empresa pues pequeña, normalmente van a buscar personas que sean recién egresadas o que tengan conocimientos básicos o poca experiencia, pues también para pagar menos. Señor Ángel, muchas gracias por su colaboración, por su tiempo y por habernos permitido conocer un poco más sobre el campo de la psicología organizacional.